Buenas, bienvenidos a este video explicativo sobre los fundamentos que dieron origen a la tecnología que utilizamos hoy en día. Mi nombre es Noelia Pichardo Veras, matrícula 1086-871, y en esos próximos minutos vamos a explorar 4 temas: historia de la electrónica, ramas de la electrónica, circuitos integrados y evolución de la informática. Estos temas corresponden a la primera unidad de la materia de arquitectura de software. La electrónica es una rama de la física aplicada que estudia la emisión, el flujo y el control de los electrones tanto en el vacío como en la materia. En términos más sencillos de entender, es la ciencia que nos permite controlar la electricidad para transmitir información, amplificar señales y procesar datos. Todo esto comenzó en 1883, cuando Thomas Alva Edison estaba experimentando con su bombilla. Y en ese momento notó algo bastante curioso, y fue que al colocar una pequeña lámina metálica dentro del vidrio y darle carga positiva, fluía una pequeña corriente eléctrica desde el filamento de la bombilla hasta esa lámina. Los electrones del filamento, calentándose, escapaban y viajaban al polo positivo. Edison lo documentó, aunque en ese entonces no pudo comprender del todo la importancia que eso tenía. Hoy a ese fenómeno le llamamos emisión termoiónica o efecto Edison, y ese fue el punto de partida de toda la electrónica. En 1904, entonces, el ingeniero británico John Ambrose Fleming aprovechó el efecto Edison y construyó el primer diodo de vacío, un tubo que era capaz de rectificar corriente alterna, o sea, era capaz de dejar pasar la corriente solo en una dirección. 2 años después, en 1906, Lee de Forest dio el siguiente gran paso y añadió un tercer electrodo, inventando así el triodo. El triodo podía amplificar señales eléctricas débiles sin piezas mecánicas, y fue con esto que nació la radio, la telefonía y los primeros sistemas de comunicación electrónicos. Pero los tubos de vacío eran bastante grandes, también frágiles, y generaban demasiado calor y también consumían mucha energía. Eso cambió el 23 de diciembre de 1947, cuando 3 físicos de los laboratorios Bell, que fueron William Shockley, John Barden y Walter Brattain, demostraron el primer transistor, un pequeño dispositivo semiconductor que realizaba las mismas funciones que un tubo de vacío, pero en una fracción de su tamaño y con mucho menos consumo energético. En 1956 recibieron el Premio Nobel de Física gracias a ese descubrimiento. El transistor, fue el primer gran salto. El segundo vino siendo el circuito integrado. En 1958, Jack Kilby de Texas Instruments logró colocar 6 transistores sobre una misma base de germanio, demostrando el 12 de septiembre el primer circuito integrado funcional. Meses después, Robert Noyce resolvió los problemas de interconexión haciendo los chips aptos para fabricación masiva. En el año 2000, Kilby recibió el Premio Nobel de Física, y desde entonces el número de transistores por chip se ha duplicado aproximadamente cada 2 años, siguiendo la famosa ley de Moore. La electrónica, con el tiempo, se especializó en múltiples ramas
según el tipo de señal que maneja y sus aplicaciones. Y aquí están las principales. La electrónica analógica trabaja con señales continuas que pueden tomar infinitos valores, como el sonido de tu voz o la temperatura del ambiente. Sus componentes clásicos son resistencias, condensadores, transistores y amplificadores operacionales. La usamos en amplificadores de audio, radios y sensores. La electrónica digital, en cambio, trabaja solo con dos valores, 0 y 1. Esa lógica binaria es la base de todos los computadores, teléfonos y dispositivos inteligentes. Sus elementos fundamentales son las compuertas lógicas, que vienen siendo AND, OR y NOT, que combinadas forman memorias, procesadores y cualquier circuito digital que puedas imaginar. La microelectrónica se dedica a diseñar y fabricar componentes de dimensiones microscópicas, en el orden de los micrómetros. Es la rama que hace posible que un procesador moderno contenga miles de millones de transistores en un chip del tamaño, por ejemplo, de una uña. La electrónica de potencia aplica semiconductores para controlar grandes cantidades de energía, ya sean motores industriales, inversores para energía solar, vehículos eléctricos o sistemas de tracción en trenes de alta velocidad. Las telecomunicaciones electrónicas diseñan los sistemas que transmiten información a distancia, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, redes 5G, comunicaciones por satélite y fibra óptica. La optoelectrónica estudia dispositivos que convierten luz en electricidad y electricidad en luz, ya sean LEDs, láseres, celdas solares o sensores ópticos usados en fibra ópticas y cámaras. Y finalmente, la bioelectrónica y electrónica médica. La bioelectrónica y electrónica médica aplica todos esos principios al cuerpo humano, ya sean marcapasos, equipos de monitoreo cardíaco, prótesis inteligentes o sistemas de diagnóstico por imagen. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una pequeña estructura de material semiconductor, habitualmente suele ser de silicio, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos completos. Todo queda encapsulado en un pequeño recuadro de plástico o cerámica con conductores metálicos para conectarse al exterior. Antes de los circuitos integrados, construir un circuito complejo requería el unir manualmente decenas o cientos de componentes individuales. El circuito integrado lo cambió, ya que un solo chip puede contener millones de transistores fabricados en una única operación de fotolitografía. Eso los hace mucho más baratos, más rápidos y más confiables. Para 2012, los chips típicos ya albergaban hasta 9 millones de transistores por milímetro cuadrado. La densidad de los circuitos integrados ha crecido a lo largo de décadas en lo que llamamos escalas de integración. Los primeros chips, llamados SSI, contenían solo decenas de transistores y servían para compuertas lógicas básicas. Los MSI, cientos. Los LSI contenían miles, como las calculadoras de los años 70. Y los VLSI contenían millones, como los microprocesadores de los 80s y los 90s. Y los ULSI de hoy contienen miles de millones de transistores en un solo chip. El proceso de fabricación se llama fotolitografía.
Sobre una oblea delgada de silicio ultrapuro se depositan capas de materiales conductores, semiconductores y aislantes. Mediante máscaras y luz ultravioleta se graban los patrones de transistores y conexiones en cada capa, repitiendo el proceso decenas de veces. Una sola oblea puede producir cientos de chips idénticos que luego se cortan y se encapsulan individualmente. Hay circuitos integrados analógicos como amplificadores operacionales y reguladores de voltajes. Hay digitales como microprocesadores, microcontroladores y memorias de señal mixta y de radiofrecuencia para comunicaciones inalámbricas. Hoy los podemos encontrar en absolutamente todo, ya sean computadoras, teléfonos, automóviles, electrodomésticos, equipos médicos y demás. Antes de las computadoras electrónicas, de los computadores, la humanidad siempre buscó el automatizar el cálculo. El ábaco en el año 2400 a.C. fue el primer instrumento. En 1642, Blaise Pascal construyó la Pascalina, la primera calculadora mecánica, y en 1837 Charles Babbage diseñó la máquina analítica, el primer concepto de computadora programable. Ada Lovelace escribió el primer algoritmo para esta máquina, convirtiéndose en la primera programadora de la historia. La primera computadora electrónica de propósito general fue la ENIAC, desarrollada en 1945 en la Universidad de Pensilvania. Pesaba 27 toneladas y ocupaba 167 metros cuadrados y contenía cerca de 18.000 tubos de vacío. Consumía 150 kilovatios de electricidad, que es suficiente para poder iluminar cientos de casas, y se programaba directamente en código binario. Era una máquina de ingeniería monumental, pero enormemente frágil y también costosa. Con los transistores, las computadoras dejaron de ocupar salas enteras y la segunda generación fue más pequeña, más rápida, más confiable y, lo más importante, más económica. Y con ella llegaron los primeros lenguajes de alto nivel como Fortran en 1957 para cálculo científico y COBOL en 1959 para negocios. Y las empresas y bancos comenzaron a adoptarlos. En 1954, IBM presentó la familia System 360 usando circuitos integrados. El salto fue los tiempos de proceso, fue grande y dramático, porque los tiempos de procesamiento bajaron de microsegundos a nanosegundos. Surgieron los sistemas operativos multiusuario, donde varias personas podían usar la misma computadora al mismo tiempo, y la informática comenzó su transición de herramienta científica a un recurso empresarial y masivo. En 1971, Intel lanzó el 4004 o 4004, el primer microprocesador del mundo, toda la CPU en un solo chip con 2300 transistores. En 1981 llegó el IBM PC, iniciando la era de la computadora personal. Microsoft y Apple compitieron por la interfaz gráfica. En 1991, Tim Berners-Lee presentó la World Wide Web. La informática entró en la era de la conectividad global. En 2007, el iPhone puso una computadora en el bolsillo de millones de personas.
Hoy vivimos la quinta generación definida por la IA, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento masivo de datos. Los modelos de IA, con miles de millones de parámetros, se entrenan en GPUs y TPUs, que son chips especializados, que procesan millones de operaciones por segundo. Y en el horizonte, la computación cuántica promete el resolver problemas matemáticos que están completamente fuera del alcance de las computadoras clásicas. Y eso ha sido todo.